buenos días a todos. Muy buenos días. Buenos días. Estoy trabajando en unos intro. Estoy trabajando en algunas cositas. Hay unos drops. Pronto voy a estar tirándolo por ahí. Hay uno que me enviaron. Vamos a ver cómo que dice. A ver. Esto me lo envió DJ Bori y me mandó esto. Vamos a ver. Vamos a escuchar cómo dice este drop. Esto se llama drop. A ver si se puede escuchar aquí. Estás viendo Raúl Aragones, a.k.a. La Línea, el tipo de esta vaina. Se escuchó fuera, pero no se escuchó aquí. Vamos a escucharlo aquí ahora. Oigan. Estás viendo Raúl Aragones, a.k.a. La Línea, el tipo de esta vaina. DJ Bori me mandó eso, Tremendo, tremendo. Lo vamos a añadir ahí. Vamos a estar utilizando ese drop muy pronto. Lo vamos a estar utilizando. Muy agradecido de Dios. Muy buenos días. Muy buenos días. Súper agradecido de Dios de todas las bendiciones que ha derramado en mí y en mi familia. No cabe duda que cuando usted pone sus proyectos primero en manos de Dios, le va mucho mejor. No cabe duda que cuando usted se rodea de gente positiva, solamente positivismo puede tocar su puerta. Ahora, hay que pasar por pruebas. Hay que pasar por malos ratos. No todo el mundo que dice ser tu amigo es tu amigo. No todo el mundo que quiera ayudarte, que dice querer ayudarte, en verdad va a querer ayudarte. Muchas personas solamente son aves de paso en nuestra vida y tenemos que saber que lo que llega algún día también se puede ir. Así que acostúmbrese a dejar ir en esta vida y a no aferrarse a nada. Eso es lo que yo he aprendido en la mía en 44 años que voy a cumplir. No me aferro a nada. Como dice Javi, para que nada me haga falta. Tengo ahí tal cual, dicen por ahí tal cual. Bueno, yo estoy compartiendo aquí el video. Un segundito. Ok, porque esto es en vivo que lo hacemos. Señores, yo tengo el 04 para el día de hoy. 04 para el día de hoy. Es mi jugada principal. Vamos a estar regalando recargas en este instante también. Para participar en las recargas, todo lo que tienes que hacer es ir a mis redes sociales y ahí usted va a ver que hay una publicación bien grandota que le da las reglas de cómo participar para ganar recargas conmigo. ¿Ok? Cada día que hagamos esto, vamos a ir a la misma publicación. No se va a publicar de nuevo. En la misma publicación usted puede ir y seguir esos pasos y ya queda ahí registrado participando. ¿Ok? Eso es todo. Vamos a escoger unos cuantos ganadores el día de hoy. Esa es la publicación que está ahí. Esta que está aquí es la publicación. Esa que está ahí es la publicación. Usted entra ahí y sigue los pasos que le pide, como las demás personas. Asegúrese de darle, le voy a decir algo, asegúrese de darle like también a la publicación. ¿Por qué? Porque no sé si usted se ha percatado, Instagram ha tenido problemas últimamente con el área de los comentarios. Y esto viene a raíz de un spam que se estuvo haciendo en una cuenta de Instagram y ese spam se volvió gigantesco a la hora que, ¿sabe? Al momento que ha afectado el área de comentarios que maneja Instagram. Y muchas personas, en mi caso, tengo algunas cuentas en las cuales no puedo ver los comentarios. Dice tantos comentarios, pero no puedo ver los comentarios. ¿Ok? Asegúrese de darle like al video. Asegúrese de darle like al video y así yo tomo también los nombres de ahí. ¿Verdad? Porque es un video. Es una publicación, pero es un video. Tiene una musiquita ahí. Así que ya lo saben. Estamos conectándonos aquí en las redes sociales. Por favor, todo el mundo que empiece a compartir por ahí.
Nos vamos a tomar un ratico aquí hablando, compartiendo con ustedes. Señores, yo tengo una línea de Super Palés. Ya la gente le está dando ahí, mira, ya me están llegando las notificaciones. Tengo una línea de Super Palés para el día de hoy. Y estos son los números a combinar. Son 10 números que yo combino, me dan 45 Super Palés, de los cuales yo agarro nada más 18. Así mismo como yo. 45 Super Palés o palés que se forman de 10 números y que solamente agarro 18. ¿Ok? Esa lista de Super Palés la semana pasada me dejó a mí en ganancia 123,000 pesos por aquí publicado. Todo hecho por aquí, por mis redes sociales y comprobado por acá. Vamos a estar también dando la línea de anguila los domingos en Supercanal Caribe. Vamos a estar en vivo a las 5 de la tarde por el CAN TV con Abel. Esta noche voy para el estudio, tenemos grabación. Mi número favorito en este instante es el 04. 04 es mi número favorito en este instante. 04. Vamos a conectarnos con mi otra cuenta por aquí también. 04 es mi número favorito en este instante. Segundo número. ¿Y por qué me gusta 04? Porque ha salido un día como hoy 9 veces en primera. ¿Qué lotería? Loterías locales. Bloque de la mañana, la Real la gana más. Bloque de la tarde, Loteca, Quiniela o Loteca, Quiniela o Nacional. La Quiniela es la Leisa. Dice por ahí, el 04 es el mejor número. Oye, me ha salido 9 veces un día como hoy. Definitivamente. Y jueguenlo en combinación con ese 05, que ha salido 5 veces el día de hoy. 6 veces el día de hoy. Un día como hoy. Tenemos el 05, el 30 y el 03. Yo solamente saco número directo. Yo no saco número de que para voltear ni nada de esa vaina. Si salió al revés el número, amén. Pero yo me maté anoche buscando mi número directo. Es para que me entiendan cómo yo trabajo. Todo lo que hago, lo hago gratis acá. Todo aquí lo que hago, lo que doy es gratis. Doy lo mejor que pueda dar. Si no, no doy nada. ¿Ok? Así que vamos a buscar ahora. Me están preguntando de quién ganó la recarga. Bueno, estamos empezando el programa. Voy a empezar porque yo sé que vienen aquí nada más por eso. No es porque yo le caigo bien. Es porque vienen a buscar su recarga. Vamos, vamos a buscar aquí. Ay, cuánto amor falso, Dios mío. Te digo. Es un amor falso que me tienen. Y yo contento. Ay, mira cuánta gente viene a verme. Es por la recarga, Raúl. Voy a estornudar. Ay, Dios mío. Ay, perdóname, Señor. Ay, ay, ay. Sacude eso, Señor. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a buscar los nombres. Miren, y quiero que lo vean todo. Todo lo que hago, soy muy preciso en eso. Todo lo que hago lo enseño por aquí, ¿ok? Todo lo que hago lo enseño. Vamos a ver cómo yo voy a seleccionar las personas que van a participar. ¿Ok? Vamos a entrar primero a las publicaciones. Vamos a entrar a las publicaciones y lo vamos a mostrar en YouTube. En YouTube estoy mostrando todo el proceso, ¿ok? Si usted me quiere ver por YouTube, solamente tiene que ir al enlace que está en mi biografía de Instagram. Y ahí le sale el video de una vez. Dice YouTube, el primer enlace, usted le da ahí y puede verme en vivo. Padre. Vamos a ver acá. Vamos a seleccionar los nombres. Primero quiero que vean cómo seleccionan los nombres, ¿ok? De dónde seleccionan los nombres. Porque yo soy así, me gusta mantener lo mío bien claro. Porque hay mucha gente que dice que va a dar y no dan ni los buenos días. Puro cuento. Puro cuento. Esta es mi cuenta principal que estoy utilizando, RML Promotions. Y vamos a proceder
a sacar los nombres. Amaneció hoy como que un poquito mormado. Vamos a buscarla por aquí. Segundito, mi gente. ¿Por qué será que cuando uno está buscando las cosas en el momento no le aparecen como uno quiere? No sé qué le dio esta vaina, ahora se puso lento. Bueno, en lo que le da la hora de regresar a mi computadora. Ahora le di una vaina. Tengo que comprar otra. Vamos a ver. Señores, esto es una producción de una sola persona, entiendan, Esto es una producción de una sola persona. Esto no son 10 gente haciendo un programa, no. Esto soy yo que hago lo mío, lo comparto con ustedes. Lo mío es suyo y lo suyo usted sabe que es de usted. Voy a quitar esto porque no me aparece por ningún lado esa página. Vamos a buscar aquí. Vamos a añadir esta página ahora, un segundito. Sal de la aplicación y vuelve a entrar. Oye, me están diciendo cómo es la vaina, Están poniendo adelante ya. Ya la tenemos ahí. Mire, ya está ahí ya. Dejen de pelear. Dejen de pelear, que está muy temprano para eso. Entonces, vamos a ver si es verdad. Me está mostrando otra página de Instagram. No me está mostrando la que yo quiero ver. Esa vaina. Ok. Ahí la encontramos ya. Aquí está. De aquí, ahí está la publicación. ¿Verdad? Aquí está la publicación. Vamos a refrescarla. Vamos a entrar. Y ahí está la gente que publicó. Perdón, esa no es. Esta es. Aquí está toda la gente, ¿verdad? Miren lo que le digo, que en algunas cuentas no se ven los comentarios. Entonces yo vengo a los likes y voy a copiar la gente que le dio like. Ok, los nombres de la gente que le dio like. La publicación lo copiamos. Así de sencillo. Y ahora eso lo vamos a poner en la lista de los nombres. Así de sencillo. Entonces ahora nos vamos a ir a la otra cuenta. Vamos a ir a cada una de mis cuentas. Mi otra cuenta es Soy Raúl Aragones. Porque a mí no me gusta dejar a nadie afuera. A mí todo el mundo que me apoya me gusta incluirlo en todo lo que hago. Yo solamente estoy haciendo este video para venir a dar estas recargas, para que me entiendan. No tenía contenido para hoy. Dije, déjame regalar unas recargas mañana. Entonces aquí tenemos lo mismo. Tenemos 28 personas que participaron. Como pueden ver, en mi otra cuenta participaron 28 personas. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a agarrar esas 28 personas y vamos a copiar los nombres. Y esos nombres los llevamos a la lista también. Ok, mi gente, entonces aquí tenemos ya la lista de todas las personas que van a estar participando. Déjenme mostrarla, si me tienen paciencia. Ahí está todo el mundo que va a participar. Ok, ahí está todo el mundo que va a participar. Si quieren presenciar esto, lo pueden a través de YouTube. Ok, pueden ver esto a través de mi canal de YouTube. El enlace está en la biografía de mis redes sociales. Bueno, entonces estoy como un poquito sofocado. Rebaja.
No, no es que rebaje, que me va a dar como que una gripe. El cambio, señores. El cambio de hora también, a uno lo pone aquí mal. Este cambio de hora. Me faltó una cuenta, Raúl Aragones. Déjame ver aquí. Sí, aquí tengo 11 personas. Mi cuenta Raúl Aragones oficial. Estoy aquí seleccionándola. Tengo a Jen Yaletzi, tengo a Amelia, tengo a pila de gente. Bueno, aquí están 11 personas más, las cuales vamos a añadir ahora. Ok, ya estamos añadiendo aquí. Boom, boom, boom. Boom. Ya la pegamos. Ahí están todos. Ya estamos todos. Estas son las personas que añadió. Déjame ver. Amelia añadió esta gente, 3 personas. Déjame quitar esto de ahí. Que eso no va. Ya añadieron 3 más. Vamos a ver esto de aquí. Bueno, estamos listos, señores. Estoy limpiando un poquito la lista porque dice replay, un montón de cosas que no tienen que ir ahí. Un segundito. Ok, vamos allá, vamos allá. No puede salir el nombre con el símbolo ese de la A al frente, ¿ok? Solamente tiene que decir el nombre completo o el usuario, no el nombre con la A, porque el nombre con la A fue el que lo etiquetó. Lo estoy quitando para que no me vaya a salir ahí, pero ya tú sabes. Ya, vamos arriba. Primera persona que va a ganar una recarga en este día. Primera persona que va a ganar una recarga este día. Vamos a sacarlo ahí ahora. Va a ser. Vamos a ponerlo aquí para que ustedes lo vean también. Para que ustedes sepan de qué se está hablando. La gente de Instagram para que lo vea también. Aquí viene la primera persona. Ahí están todos los nombres de los que están participando. Primera recarga va para. Esta recarga puede ser de Viva, Orange. ¿Cuál es el otro? Amelia Cáceres Díaz, oficial. Ok, vamos a ver si es verdad. Entonces yo vengo aquí y voy a mi Instagram y vamos a poner aquí. Vamos a poner míralo aquí donde está Amelia. Y ustedes no lo pueden ver. No lo pueden ver. Vamos a ponerlo aquí para que lo vean. Amelia Cáceres. El lorito bendecido, Amelia querida. Ganaste una membresía. Digo una membresía. Ganaste una recarga. Ay, Dios mío, qué temprano es. Entonces yo le digo, pongo por aquí en privado, ganaste una recarga. Y se lo envío. ¿Vieron qué chévere? Y ya, así de fácil. Entonces, vamos a seleccionar 4 ganadores más ahorita. Vamos a seleccionar 4 ganadores más en un minutico. Así que vamos allá. Así, vamos a quitar esto de acá. Y ya vieron cómo es el proceso. Voy a estar seleccionando 4 ganadores más en unos minuticos.
Vamos a compartir este video. Por favor, empiecen a compartir este video. En unos minutos vamos a estar compartiendo. Vamos a estar seleccionando 4 ganadores más. Yo quiero saber quiénes de ustedes vieron el video que yo publiqué anoche. El video que publiqué anoche sobre el ACO que le hicieron a un grupo de personas que iban en un vehículo. Eso estuvo increíble ayer. Eso fue de película. Eso está ahí en mi página, en mi Instagram. Está eso. Eso fue una vaina de película, como le cerraron el paso a esas personas. Totalmente increíble como le cerraron el paso a esas personas. Al vehículo que atracaron, huepa, tengo a Trujillo por ahí, hermanito. Al vehículo que atracaron, habían como 5 personas dentro de ese vehículo. Habían como 5 personas dentro de ese vehículo. A ver aquí. Como 5 personas había dentro de ese vehículo. Y en el otro habían alrededor de 3 que se pudieron apreciar. Y esas 3 le cerraron el paso a esas 5 y le dieron su tremenda atracada. Me dicen que eso fue en Los Alcarrizos. La gente de Trujillo, ven a ver, que anda por ahí también. Saludos, muy buenos días, líder. Muy buenos días a todos. Estamos aquí buscando los chelitos temprano, mi hermano. Vamos a ver qué es lo que nos trae esta vaina el día de hoy. Sí, sí. Estamos buscando los chelitos, estamos dándole unas recargas gratis a las personas que están aquí siguiéndonos en las redes sociales. Ya regalamos la primera. Regalamos la primera recarga totalmente gratis aquí. Tenemos 4 recargas más en unos minutos. Las instrucciones están en mi Instagram. Entonces, mi gente, mira, como yo le estaba diciendo, esto se habla que fueron los Alcarrizos que le cerraron el paso. Le cerraron el paso a un grupo de amigos que aparentemente venían la noche por ahí. Dicen por ahí en YouTube, sí, ahí lo vi que estaban quejándose después de los materiales que le llevaron. Hay mucha gente que está diciendo en los comentarios que vieron la persona que tenía el arma debió de accionar primero y dispararle a uno de los bandidos. O que la persona que tenía el arma, que era la misma persona que estaba conduciendo, debió en ese instante inmediatamente pisar el acelerador y llevarse a uno de los bandidos por medio. También dijeron que ese era muy mal conductor, que ese debió de dar para atrás rapidísimo y salir de esa situación. Ahora, yo le digo, cualquiera de esas 3 situaciones hubiese generado un muerto. De este lado o del otro lado. Porque no es verdad que usted es más rápido que Superman. Y Superman es el más rápido que una bala. Es más rápido que una bala. Usted no es más rápido que una bala, ni más rápido que Superman. Eso es mentira. ¿Me entiende? Entonces, si usted piensa que acelerando un vehículo usted le va a ganar a una bala, usted tiene problemas. Serio problema. No importa si le da para atrás o le da para adelante. Usted no le va a ganar a una bala. Es imposible que usted le gane a una bala. Así que si usted se ve en una situación de vida o muerte como esa, hay gente que se corre el chance, pero lo más prudente es, mire, llévate lo que tú quieras. Y ya. No se pongan a estar peleando por vaina material. Suelten esa vaina material, que eso no le va a dejar nada. Más que una pérdida que no van a poder recuperar. Porque esos muchachos estaban llorando y lanzando improperios ahí, porque a uno le habían llevado una cadenita. Señores, si lo hubiesen metido a uno de esos, tuvieran todavía en el Darío Contreras o por la Ira, la Rodríguez Santos, uno de esos sitios metidos, con un tiro uno de ellos. O quizás preparando
un sepelio o algo. Así que vamos a despegarnos un poquito de los materiales. Las redes sociales, los videos y los artistas nos tienen a nosotros demasiado pegado de lo material, al punto que nos atrevemos a perder nuestra propia vida, que es lo más preciado, atrás de una vaina que usted puede conseguir trabajando. Está bien que te jodiste mucho para trabajar y eso, pero óyeme, tú puedes trabajar de nuevo. Si estás vivo, si estás muerto no puedes hacer nada. Vamos a escoger otra. Ahí escogimos, estoy cogiendo otra recarga. Y se la ganó. Ahí dice Miriam Perdomo. Se acaba de ganar la otra recarga. Entonces yo tengo que entrar a la publicación, usted sabe. No somos locos. Después la gente dice, no, pero yo gané, a mí no me han dicho nada. Mira, Miriam Perdomo. Ahí está Miriam Perdomo. Ya lo de lente ahí. Miriam Perdomo. Yo lo voy a tirar ahora. Felicidades, ganaste una recarga. Felicidades, Miriam, ganaste una recarga. ¿Ok? A ver si se... Ok, perfecto. Ya, Miriam, perdón. Ya tenemos 2 ganadores. Ok. Así que se hacen las cosas, señores. Claras o no se hacen. Vamos a seguir regalando recargas. Estas recargas son de Viva o Orange o Claro. Ok, que son las recargas que yo puedo dar por acá. 04 es el número que yo recomiendo para el día de hoy. 04. Me lo pueden combinar con lo que es el 05, 30 y 03. Pueden combinar sus pales con eso. 05, 30 y 03. El 04 es mi número principal. ¿Por qué? Porque ha salido 9 veces un día como hoy. No es porque a Raúl le guste. ¿Ok? Entonces tengo mi lista, la lista de los números que yo combinaría en Super Palés. Son 10 que estoy poniendo en mi grupo de WhatsApp. Usted puede acceder al grupo de WhatsApp. Puedes acceder al grupo de WhatsApp entrando al enlace que está en mi biografía aquí en este canal que estás viendo. ¿Ok? Ahí te aparece todos mis grupos, todos mis enlaces y ahí te aparece el grupo de WhatsApp y tú puedes entrar ahí a ese grupo de WhatsApp y recibir esta lista de 10 números a ser combinados para jugar lotería en Super Palé. ¿Ok? Te voy a enseñar un truquito. Le voy a enseñar un truquito. Usted saca de ahí 45 palés o super palés y solamente coja 18. Cualquiera de los 18 que usted quiera, pero coja 18 solamente. Los 18 últimos, los 18 primeros, como usted quiera. Agarre 18 del centro, como usted quiera. ¿Ok? Pero solamente agarre 18. Y le estoy dando aquí las jugadas. De estos números que yo estoy poniendo ahí, todos esos números van a dar números en primera durante la semana. Yo tengo también una manera de cómo sacar esas jugadas, pero los números que yo estoy trabajando son números que te van a dar números en primera, jugadas en primera durante la semana. Y ya lo han dado muchos de ellos. Ustedes lo van a ver que ya esos números han salido en primera. Estos números yo los saco desde el viernes y los empiezo a entregar para ser jugados los sábados. ¿Ok? Tengo todo un sistema, no es el sistema de mantequilla. ¿Ok? No es el sistema de mantequilla, que mantequilla sí que está bien jodido. Ay, Dios mío. Yo no quisiera estar en los pantalones de ese tipo. De verdad que no. Porque lo que le espera a ese tipo, mire, lo que le espera a ese tipo no es fácil. Ahí está la lista de palés, de Super Palés. Lo acabo de enviar al grupo. Acaban de entrar unas cuantas personas también al grupo de WhatsApp. Entra al grupo de WhatsApp. ¿Ok?
Todo que lo doy, lo que le doy por acá, todo es gratis y le doy lo mejor que le pueda dar, para que usted me entienda. Ok, vamos a regalar otra recarga. Ya tenemos 30 minutos, vamos a terminar ya. Viene otra recarga por ahí y se la ganó. Eso fue un replay, eso no vale. Dice 6 AM replay. Le dije que podía aparecer eso, así que vamos a eliminar eso y vamos a darle de nuevo. Si sale eso, no vale. Si me dejas, no vale. Vamos a ver, bueno, vamos a ver. Yajaira Castro. ¿Dónde fue que comentó Yajaira? Ahora tengo yo que buscarlo, usted supo. Ahora tengo yo que buscar a Yajaira Castro por aquí. Hey, es mi sistema, pero funciona, ¿eh? Yajaira Castro no fue aquí que comentó. Yajaira está aquí vivo con nosotros. Imagínate qué programa por la mañana te da internet gratis. Recarga. No, todo el mundo que hace esta vaina. Todo el mundo está en coger cuarto, no en dar. Yo saco un poquito para ustedes. De lo poquito que me gano, saco un poquito para ustedes. Yajaira Castro tampoco está en este. ¿Y dónde tú estás, Yajaira? Tienes que estar en el otro, entonces. Yajaira me sigue hace mucho, entonces, si ella está en el otro. Wow. Déjame ver. Yajaira me sigue bastante, hace bastante tiempo. Vamos a ver. Yajaira Castro. Perdón. No me parece, Yajaira. ¿Y qué? ¿Dónde fue que tú comentaste? Yo sé que yo lo copié de algún lado. Vamos a ver si me aparece así. Yo sé que en algún lado tú comentaste. Yajaira Castro, ponte en contacto conmigo si ves este video, porque estoy buscando aquí, pero no te encuentro. Ok, Yajaira Castro, vamos a escoger otro ganador más. ¿Ya llevo cuánto? Ya llevo 5, me falta uno, creo. Los ganadores, por favor, me hablan por WhatsApp. Abajo, o como le digan, 1013. Masi 1013. Yo creo que esta persona vive fuera de República Dominicana. Vamos a ver. 1013. Más 1013. Lo que pasa es que hay como 7 más y 1013. Más si el. Vamos a ver aquí en los comentarios a ver si me aparece. Ok. Entonces, mi gente, ¿qué yo requiero de ustedes? Bien fácil, que se pongan en contacto conmigo, los que ganaron, porque voy a necesitar su número de teléfono y voy a necesitar saber también cuál es la compañía. Es lo único que necesito, el número de teléfono y la compañía a la cual voy a estar mandando esas recargas. Vamos a ver por acá, yo estoy buscando por aquí. Hay una que se llama Yaira Castro, pero es Yajaira Castro, ¿ok? No es Yaira, por si acaso. Ahorita me tiran, mira, fui yo que gané. No. Más sí, vamos a buscar aquí, más sí. Usted me tira, ¿ok? Tienen 24 horas para reclamar su premio, como lo escucharon, pues soy yo que lo estoy dando. Tienen 24 horas para reclamar su premio, con todo el respeto del mundo. 24 horas tienen para reclamar su premio. Míralo aquí más, si te encontré más, sí. Ya te encontré. Felicidades, ganaste una recarga. Envíame el número de teléfono al cual le voy a enviar la recarga y la compañía con la que está ese teléfono. Gracias. Ok. Ella me estaba siguiendo por
¿Por dónde me sigue ella? Por Soy Raúl Aragones. Ok, perfecto. Vamos a regalar una recarga más en un minutico. Vamos a quitar eso de ahí. Una recarga más vamos a estar regalando. A ver, Mari Gil, ¿cómo tú estás, mi amor? ¿Cómo están todos? A ver, ¿qué dice Instagram? La gente de Instagram que habla bastante. ¿Qué es lo que dice? Dios mío. Ahora llegué al último. Saludo, un abrazo. Saludo, Osmara. Osmar. Saludo, hermano. Saludo a todos. Mi gente bella. Van a cerrar los negocios, entonces. Wow, esto es en vivo, señores. Van a estar cerrando los negocios de bebidas, de expendio de bebidas, a las 12 de la noche. La hora de Cenicienta. Te estoy viendo, Jean. Jean Vargas me está comentando ahí, te veo, hermano. Maciel ya me contestó. Orange. Yo. La mujer está puesta para lo de ella. Entonces, mi gente, mira. ¿Tú quieres la recarga, hermano? Bueno, ahí tengo ahora en Vargas. Te añado ahora ahí para que concurse. Puedes concursar para la próxima. Vete a la publicación que está en mi Instagram y haz lo que dice ahí y ya, y estarás participando. Cada vez que ustedes vean esa publicación ahí arriba, vayan y dejen su nombre, etiqueten 3 amigos y denle like. Y yo de ahí saco ganadores cada semana o cada día. Entonces, vamos al tema. ¿Usted piensa que cerrando, esto es delicado, esto es muy delicado, usted piensa que cerrando los negocios de expendio de bebida a la medianoche se va a resolver el problema de la delincuencia en República Dominicana? Porque el mensaje que me están dando a mí es que los delincuentes son los únicos que beben después de las 12. El mensaje que me están dando a mí ahí es que después de las 12 lo que hay es delincuencia, no hay negocios abiertos, es delincuencia lo que hay. Y por lo tanto, para que se acabe la delincuencia, que lo que está consumiendo es alcohol, porque con eso que se alimenta, con alcohol aparentemente. La gente sale a delinquir, no es a tomar, a socializar, a delinquir que sale. Con eso se va a resolver. Entonces, hoy en día que existen tantas personas que dependen de ese tipo de ambiente. Bailarinas, meseras, juqueros, gente que anda por la calle vendiendo su cosita. Todos se fueron a pique. Hay 2 industrias que yo entiendo. Hay 2 momentos durante el día que es donde se genera la plata. Temprano en el día o tarde en la noche. Temprano en el día, todos los trabajos normales. Tarde en la noche, estos trabajos. La gente se desvela, trabaja hasta tarde, pero gana su plática. Entonces usted le va a quitar eso a esa gente. Usted va a obligar que cientos de negocios ahora tengan que recortar su personal, tengan que sacar gente de trabajar para acomodarse al económico que va a recibir cuando todos empiecen a cerrar hoy a las 12 de la noche. Dígame. Son los chiperos que van a sufrir, no son los chiperos. Son los dueños de negocio, los dueños de negocio y los empleados los que van a sufrir eso. ¿Son los delincuentes que van a sufrir? No. Porque yo quiero ver a ustedes metidos en la 42 esta semana,
o que se metan para allá, para uno de esos barrios por ahí, vayan. Yo te apuesto que en todos esos barrios se va a estar bebiendo a la 1, a las 3, a las 4 de la mañana. Métanse a ver. De día se meten. De día mandan todo un contingente. Pero de noche no. Métanse de noche. De día te hacen la película y te mandan a todo el mundo para los barrios. ¡Fua! Militarizaron Villamella. ¡Fua! De día. Y de noche lo hacen. Vayan a cerrar todo eso discotequita y toda esa vainita que hay por ahí, en la 42 y esos lados. Yo quiero ver si es verdad que lo van a hacer. Yo quiero ver esta noche si es verdad que después de las 12 de la noche no se vende alcohol. Tú se ven estado a la discoteca grande, los que pagan los impuestos de verdad. Los negocios grandes que tienen decenas de empleados. Pero imagínense, ustedes que están sentados allá en sus laureles, no le importa esa vaina. Porque ustedes cobran bien, ganan bien. El pueblo le da hasta dieta para que ustedes coman. Se sientan a tirar leyes aquí en la derecha como le dé la gana para beneficiar a quien le dé la gana. Y uno tiene que vivir con eso. Cada cosa que hacen allá, eso no, óyeme, cada ley, cada vaina, eso no dura para nada. Se cae. Ustedes recordarán cuando el COVID había que llenar unos jodidos papeles para llegar allá. Y lo primero, cuando tú llegabas allá, ni te cogían el jodido papel. Tú pasándole el papel y te decían pase. Porque es así. Todo se hace para que se vea lindo en papel. Pero cuando se va a la práctica, en la realidad, no damos seguimiento a eso. En papel todo se ve lindo. En papel se ve todo lindo. Félix Díaz, hermano, ¿cómo estás? En papel todo se ve lindo allá. Pero cuando vamos a la práctica, en la realidad, es otra vaina. Yo quiero ver si es verdad que se van a meter en el capotillo hoy y van a cerrar todos esos barcitos. No, aquí no se vende alcohol después de las 12. La misma vaina con la bocina. Cuando empezaron a joder con las bocinas, los kitipó, que terminaron ellos teniendo su negocio por el lado, vendiendo su vaina por el lado. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Te van a incautar el alcohol? Ya yo ver esos generales poniendo liquor store y vaina por ahí, drink. Porque ¿qué van a hacer con esa bebida? La van a botar ahí. ¿Qué van a hacer si te encuentran a ti que vendiendo alcohol después de esa hora? Te cierran tu negocio, te lo clausuran. ¿Qué pasa? Porque nadie ha dicho lo que va a pasar. ¿Cuál es el precio de vender alcohol después? Nadie ha dicho. El mismo precio de tener tu bocina, te la quita un capitán y se lo dan a otro, se la venden a otro tigre en otro pueblo. Ya, es el precio. Y es lo mismo que va a pasar, porque en República Dominicana siempre que se tenga un poquito de autoridad sobre otro, que no es así. Siempre que se tenga un poquito de autoridad sobre otro, que tú tengas algo que diga aquí, ejército o policía, o que tú seas un funcionario, que están supuestos a ser llamados para servirle a la población, no para mangonear a la población ni vivir de ella. Mientras sea así, olvídese. De nosotros hacen lo que le da la gana. Hacen lo que le da la gana. Hay un jovencito por ahí que supuestamente está siendo maltratado. Se lo llevaron preso porque violó supuestamente. Se aprovechó de una joven de 21 años. Pero ¿qué pasa? Que la joven de 21 años dice que no, pero el papá de ella es que tiene la querella puesta porque el papá que lo quiere joder a él y el papá es funcionario. Entonces, ¿dónde vamos? ¿Qué es lo que te estoy hablando? Sal de República Dominicana.
vete a cualquier otro país, pero República Dominicana, si tú no puedes aguantar esa presión. Es la realidad. La gente me dice, no, Raúl, aquí las cosas han cambiado mucho. Las autoridades han cambiado mucho. Mentira del diablo. Es una mentira, una falacia del diablo. Porque yo cuando fui la última vez tuve que pagar casi 2,000 pesos a oficiales que nada más me decían, tíralo ahí en la parte de atrás. Y yo, diablo. Yo digo, si estas maco ahí me lo tiran a mí. No se puede andar en una, ya yo no rento guagua de alta gama ni nada de eso. Cada vez que yo ando en una guagua de alta gama, me paran. Entonces yo me voy a rentar mi CRB, me voy a rentar un ¿cómo que se llaman? Los Sonata, un Sonata. Eso es lo que yo voy a rentar cuando yo vaya a República Dominicana. Si me rento una Rubicon, ahí están. Si me rento una Mercedes, ahí están. Si me rento una Gladiador, ahí están. Si me rento una Tahoe, ahí están. Lo que me rente, ahí me paran. Entonces uno no puede ni andar cómodo en su país, porque si tú andas cómodo, te va a parar un oficial. 2,000 pesos pagué yo en la calle, de 300 y 500 y así. Ahora el último viaje. Y no importa dónde tú estés, la capital, Samaná, Montecristi, donde sea que tú estés, es así esa vaina. Donde quiera que estés, es así la vaina. Y en la noche tú no puedes salir con tu cadenita y tu vaina. ¿Por qué? Oh, no, que ten cuidado, te pueden atracar, que este que lo otro. Coño, ¿qué es esto? Yo la única discoteca que voy en Santo Domingo, para que me entiendan, es Tabú, que está ahí en el Hotel Matún. Ahí me conoce todo el mundo, ahí está Tony, el gordo, ahí me conoce todo el mundo ahí. Desde el dueño hasta el que limpia me conoce ahí. Desde que yo entro, todo el mundo me, ¿cómo está? Venga, ya yo tengo hasta mi sitio donde yo me siento en esa discoteca. Para que ustedes me entiendan cómo yo voy a los sitios. Yo a los sitios que me voy. Yo cuando salgo de la discoteca, salen 3 tigres atrás de mí, pam, pam, hasta la puerta del hotel. Quedando con mi prenda y mi vaina. ¿Usted sabe cuánta gente le está tirando el ojo a usted? Pero no. Así no, señores. Así no se puede. No se puede vivir así, señor presidente. La delincuencia la tiene usted ahí mismo metida, aprovechándose de todo el mundo. La delincuencia no está a las 12 de la noche en un bar en la Santa. La delincuencia no está en la Venezuela, en la Barrica. Dios Padre. La delincuencia no está ahí arriba, donde Tony, ahí en el patio, o en el Matún, o en la... La delincuencia no se encuentra ahí. La delincuencia la tienen ustedes metida ahí en las oficinas. Esa delincuencia es la que usted tiene que limpiar, porque a alguien le pasaron el rolo para que empezara a apoyar esa ley, esa vaina, esa acción. Ahí tuvo que haber algo están tratando de hacer, señores. En República Dominicana no se mueve nada. Así que no sea una transacción de algo, un favor, algo. Ahí vienen las elecciones, señores. Vamos a joder a Abinader. Señores, yo di el 04 para hoy. Vuelvo y repito, di el 04, combínalo con el 05, 30 y 03. Le di la lista, le mandé la lista de los superpalés al grupo de WhatsApp. Yo saco los superpalés y los publico en mi canal de YouTube. Una media de $3 en mi canal de YouTube, si la quieren. Yo saco los superpalés y agarro los 18 superpalés que a mí me gustan
Con esos 18 super palés, la semana pasada gané 123,000 pesos y lo mostré acá. Ok, al sol de hoy llevamos en ganancias, empezamos a hacer ese mes. Ok, y no le digo que esto le va a generar dinero a nadie. Usted juega lo mismo que yo juego. Y punto. Ok, hasta el sol de hoy, hasta ahora llevo 71,000 pesos ganados. Ya. 71,000 pesos ganados. Utiliza la misma aplicación que yo utilizo para que usted haga lo mismo que yo hago. Yo no ando vendiéndole número a nadie, ¿ok? Entre a los enlaces que están en mi biografía y está la aplicación que yo utilizo. ¿Ok? Ayer me gané con esa aplicación 17,000 pesos. Mírenlo ahí. Me gané 17,000. Ahí está, 17,000 y mira el total abajo, 71,000 y pico. Ahí está la fecha y todo. Ya. Hasta la fecha, ¿cuánto yo me he ganado? Ahí está. 1.5 millones de pesos. ¿Ok? 1.5 millones de pesos. Lo que yo hago, lo puedo probar. Ahora te digo, la lotería es el único juego donde tú vas a perder 100%. Si yo me dejo llevar de estar jugando a cada rato, yo pierdo todo mi dinero. ¿Me entiendes? ¿Me entiende? Si usted aplica lo que yo hago, quizás pueda ganar algo de dinero. Porque usted está haciendo lo mismo que yo hago, ¿verdad? Ahora, cuando yo juego, yo le muestro, mira, este es mi ticket. Uf, y esto es lo que usted juega. El que lo pongo en mi grupo de WhatsApp. Entra al grupo de WhatsApp porque ahí yo pongo el ticket cuando yo juego. Mira, esto es lo que yo jugué. Ahora, de esas jugadas que yo saco, lo saco con la mejor de las intenciones para que usted pueda tener resultados. Yo no juego todos los días. Yo no juego todos los días. A mí me gusta empezar a jugar los sábados. Ya del sábado al lunes yo veo más o menos los resultados. Hoy es el último día de juego. Hoy puede que caiga ya algún tipo de resultado. Pero yo ya me había ganado 15,000 pesos en un pequeño super palé el sábado. Entonces yo mejor espero ya el próximo sábado. Así soy yo. Ok, pero yo le traigo su pronóstico diario por aquí. Usted hace lo que yo hago y usted obtiene lo mismo, mejores o quizás peores resultados que yo. Pero usted está viendo lo que yo estoy haciendo. Yo no vengo aquí a darle un número, a decirle, es el que lo va a hacer millonario, lo va a hacer rico, jamás en la vida, porque yo no soy millonario, yo no soy rico. Yo soy una persona que cuando termino de hacer estos videos me voy a hacer Uber por ahí, me voy a conchar, me voy a taxiar. Entonces yo millonario no soy, para que no se equivoquen. Ya. En la noche me voy para el canal de televisión y grabo mi segmento. Como cualquier persona fajona. Como cualquier persona que trabajó en Hollywood y se dedicaba a ser mesero. Como cualquier persona que tiene sueños. Así me voy y lo hago. ¿Me entienden? Que yo no le vendo feca a nadie. Ni me gusta que me la vendan. Yo te doy las cosas tal y como son. Y te digo que las cosas se pueden hacer. Si yo te digo que hoy por hoy, yo el 80% de mi tiempo lo paso aquí en la computadora, 80% de mi tiempo de trabajo lo paso acá. Y apenas un 20% de mi tiempo de trabajo lo dedico a trabajar afuera. 80% de lo que hago lo genero de acá y el 20% de afuera. Pero son 10 años de trabajo que tengo. 10 años que me han llevado hasta este momento de poder yo hacer ese tipo de cosas. No es fácil. No es fácil. Todo el mundo quiere la fórmula, Raúl, ¿y cómo es? Y cuando se la digo, no la hacen. Ay, no, pero eso es mucho tiempo.
Eso es mucho trabajo. Ahí yo no puedo tener una computadora tanto tiempo. Y yo, bueno, ¿tú quieres vivir el mismo estilo de vida que yo vivo? Esto es lo que se toma para hacerlo. Vamos a regalar la última recarga. Y aquí tenemos, buenos días, Ibelice Rodríguez. Ibelice Rodríguez 28S. Ay, Dios mío. Este nombre tan largo. Ibelice Rodríguez 28S. También te ganaste una recarga. Ponte en contacto, por favor. Déjame ver acá. No es fácil, no es fácil. Pero yo lo hago por una buena razón. Todo lo que hago lo hago por una buena razón. Ibelice, mira, la encontré aquí. Wow, de una vez la encontré. Ahí está Ibelice. Ahí está Ibelice, de una vez la encontré. Vamos a ver por acá. Ibelice, ¿cómo estás? Acabas de ganar una recarga. Por favor, envíame el número de teléfono y la compañía y te voy a estar procesando eso durante el día. Gracias. Y ya, señora. Terminamos con eso. Ok, si quieren seguir participando en las recargas, vayan a esa publicación y hagan lo que dice esa publicación, quedan registrados, no tienen que volverlo a hacer. Cada vez que yo vaya a dar algo que tenga que ver con recargas, saco los nombres de ahí nuevamente. Si no ganaste hoy, puedes ganar otro día. ¿Ok? Y ya puedes entonces participar. ¿Cuál es la temática? Bueno, la temática muy, muy sencilla, Grismelda. Yo vengo aquí y hablo sobre algunos temas de actualidad, de farándula. Y me gusta hablar de eso. ¿Y lo mío para cuándo? Bueno, Luigi, ¿cuándo tú ganaste? Tú no has ganado, manito. Participa. Buena suerte. Dios le bendiga a toda la gente de Instagram. Nos vemos. Vamos a ir a seguir publicando unas cuantas cositas que están calientes en el día de hoy ahí en Instagram. Recuerda seguirme. Sigue mi página de Instagram y entra al enlace que está en la biografía para que puedas entrar al grupo de WhatsApp y puedas ver las otras cosas que tengo ahí. Bye bye. Oye, mi hermano Luigi, mira, te voy a hacer una vaina, loco. Sin vergüenza. Coge el teléfono. Coge la llamada, malvado. Este es mi hermano, señor. Ah, lo colgaste. Óyeme, ese es mi hermano que tú tienes que tener como un año que no me habla a mí. No te preocupes. Ya, sin vergüenza. ¿Y lo mío para cuándo? Ya tú sabes. Tírame el celular. Hablamos. Bye bye. Señores, así, miren, mi hermano me apareció por ahí. Mi hermano, uno de mis hermanos menores, sin vergüenza, que no me ha viviendo su vida ahí. Los otros días me llamó asustado, que sentía taquicardia y vaina. Se fue a beber, se puso malísimo. Y después que se arregló, se olvidan de todo. Ya no buscan a Dios, ya no buscan a nadie. Así que son. Bueno, se me cuida mucho y nos vemos en el próximo video.